Hola, yo soy Pedro Biaggi y estás en Cara a Cara con la Comunidad, transmitido a través de DC 87.7 y todas las plataformas de las redes sociales. Nuestra invitada en el día de hoy es Carmen Rodríguez, la periodista más importante del DMV, en mi corazón y en mi vida. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Pedro, gracias. Contenta de estar hoy con ustedes aquí, contenta de compartir siempre con la familia del 87.7 y con la familia del DMV. Eso, sobre todas las cosas. Hoy eres la coordinadora de comunicaciones y programas para el Consejo Laboral para el Avance del Trabajador Latinoamericano. Tremendo titulazo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una organización conocida como LACLA Ajá. también. Es una organización fundada en 1973 por trabajadores latinos que tenían la inquietud de abogar y de luchar por los derechos de todos los trabajadores latinos. ¿Qué tipo de trabajadores? Todos, no importa su estatus Construcción, migratorio, no importa la industria, no importa todos los trabajadores latinos. okey. En ese Incluyéndome a momento, mí, o sea, locutores, todas exactamente, las gamas. de la industria del entretenimiento, de Ajá. la industria del cine, de la industria La de construcción, servicio, de la construcción, de hoteles, de okey, oficinistas. Estos trabajadores, bueno, recordemos un poquito, Pedro, haciendo un poco de historia. sí. En los 70s, 80s, recordemos que es cuando los latinos empezaron a abrirse muchos caminos y muchas puertas, y fue muy difícil, para ellos, ¿no? Porque se Hablamos de César enfrentaron Chávez, Dolores Huertas. exactamente, porque se enfrentaron a discriminación, se Ujú. enfrentaron a problemas, raciales, a racismo, en sí. Entonces, todos estos problemas que se estaban dando llevaron a este grupo de trabajadores a fundar lo que se conoce también en inglés como el Labor Council for Latin American Advancement, Okey. LACLA, que es una organización que ahora trabajamos de la mano con los sindicatos en el país para abogar por los derechos de todos los trabajadores latinos, sin importar su estatus migratorio, sin importar de dónde es originalmente, sin importar si trabaja en la industria de la limpieza, en la industria del servicio, en la industria del entretenimiento. Y también entre todo el trabajo que hacemos en LACLA, nosotros buscamos educar a los trabajadores para que sepan cuáles son sus derechos, para que sepan que sus derechos están enmarcados en las leyes en este país y que se respetan, para que sepan también la importancia y la necesidad de por qué debemos unirnos. Y por qué cuando nos unimos los latinos y los trabajadores latinos, nuestras voces se escuchan. Exactamente. ¿Y la ACLA es una unión o representa todas las diferentes uniones? LACLA está formada por representación de todas las uniones del país. Nosotros somos la organización que trabaja de la mano para abogar por los derechos, para hacer campañas de educación entre, digamos, los sindicatos con todos los trabajadores. Tenemos un programa que se llama Trabajadoras Fellowship, y este está enfocado directamente a las mujeres trabajadoras y tiene como objetivo ayudarles y darles herramientas para que sepan que las mujeres especialmente tienen una posición muy importante en el movimiento laboral y en el ámbito laboral, ¿no? Ujú. Porque la mayoría de los trabajadores son mujeres, somos mujeres. Entonces, dentro de estos programas de educación, nosotros procuramos que los trabajadores sepan, como ya lo dije, sobre sus derechos, sepan cómo pueden organizarse para buscar mejores condiciones laborales, mejores salarios. Y hemos visto también, Pedro, el año pasado que se realizaron más de alrededor de 405, 408 huelgas o strikes en todo el país, Ujú. en la industria del automotriz, en la industria hotelera, El cine. en el cine, con los actores, y vimos que el resultado de esas acciones, gracias a la organización y a la unión de los trabajadores, derivó en mejores condiciones laborales, en que se firmaran nuevos contratos que contemplan protecciones a los trabajadores en sí, ¿no? Ujú. Y también hemos visto en estas acciones que la participación de los trabajadores latinos ha sido muy importante. Como latinos a veces pensamos
que no es necesario que nos unamos, que no es necesario que nos involucremos o que participemos en este tipo de acciones o Que en lo hagan la vida ellos. política. Sí, no, yo no tengo tiempo, decimos, o solíamos decir, ¿no? Pero es importante porque mientras más nos involucremos, mientras más sepamos que tenemos derechos y que nuestros derechos están protegidos y contemplados en la ley, más nuestras voces se oyen más, ¿no? Es más fácil que una voz, por ejemplo, un trabajador tiene un problema X y va individualmente y lleva este problema y pide que mejores condiciones para mejorar este problema X. Es más fácil que no sea escuchado y que le digan sí, 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 y no pase nada, que cuando todos los trabajadores que están pasando por el mismo problema, porque en el ámbito laboral, muchas veces las condiciones, laborales o las condiciones de inseguridad en el ámbito de trabajo Ujú. o los bajos sueldos, no solo afectan a un trabajador, afectan a todos los trabajadores que están en esa industria y no es lo mismo que vaya un trabajador a pedir mejores condiciones, a que nos unamos todos y pidamos mejores condiciones. Este ha sido el resultado de todas estas acciones que vimos el año pasado, ¿no? Un trabajador solo cuando va a hacer eso termina siendo como el enemigo o lo señalan como esa persona problemática porque está reflejando los problemas que tenga la compañía y quiere soluciones. La diferencia es cuando se une Así es, Pedro. un Y grupo de también, personas. cuando un trabajador solo va, también hay retaliación de parte de los empleadores, o sea, hay acciones encaminadas a hacerle sentir al trabajador que poner su queja o o llamar a que se hagan valer sus derechos está mal, cuando no es así, cuando todos los trabajadores tienen derechos, ¿no? Entonces también es importante que como trabajadores sepamos que si uno pone una queja con el empleador Mm. y hay una retaliación o hay acciones para callar esas quejas, eso también está en contra de la ley. No puede existir eso en el ambiente laboral. Y para cerrar el tema de las acciones y de las huelgas, Ajá. eh, el trabajo que realizan los sindicatos en las acciones es negociar en representación de todos los trabajadores, no solo de los que son parte del sindicato, porque tenemos industrias que tienen sus sindicatos y que hay trabajadores que no No están, tienen protección. o que no han querido ser parte del Exacto. sindicato, Ujú. pero cuando hay una negociación, todos los trabajadores ganan y todos los trabajadores se benefician con estas negociaciones que derivan generalmente en lo que ya dijimos, ¿no? En mejores salarios, mejores condiciones, más protecciones, más beneficios de retiro. En una sociedad clasista como la que vivimos, que pues, te pueden señalar o prejuiciarte o simplemente pertenecer o no. Si yo soy y trabajo como limpiador de platos en un restaurante, como si soy un ejecutivo en una empresa importante, en una corporación, ¿tiene el mismo derecho la persona de llegar a esta organización a pedir ayuda? Por supuesto que tenemos el mismo derecho, ¿no? No importa que limpiemos pisos, no importa Ajá. que limpiemos baños, no importa que lavemos ¿Cómo le comunicamos platos. dignamente a esa persona que también tiene sus derechos y que estamos aquí para ellos? Todos los trabajadores tenemos derechos. No importa en dónde trabajes, si trabaja en un restaurante, si trabaja en un hotel, si trabaja en una oficina, si trabaja en un En la edificio Casa ahí cerca de Blanca. la Casa Blanca limpiando, todos tenemos derechos y nuestros derechos están reconocidos bajo la ley. Y los trabajadores pueden acudir a los sindicatos de su industria para pedir esa protección de esos derechos, ¿no? Eh, y quizás esto va un poco más allá, ¿no, Pedro? Digamos, de hablar del movimiento laboral. Ujú. El rol que juegan los trabajadores latinos y los latinos en este país es sumamente importante y es determinante. Pero no Se sentimos demostró, eso todo el tiempo. Pero no tenemos nos hace que, sentir así. tenemos que primero tenemos que creérnosla y saber que nuestro papel como trabajadores latinos es Es una determinante. contribución a esta sociedad. Y eso, Pedro, estuvo demostrado durante la pandemia. ¿Quiénes fueron los trabajadores que no pararon de trabajar? Que a pesar de que no sabíamos qué iba a pasar, de que no sabíamos qué estaba pasando, de que no sabíamos si íbamos a encontrar una vacuna y
cuánto tiempo iba a durar la pandemia, los trabajadores latinos fueron el grupo que no paró de trabajar, aún en medio de la pandemia y aún exponiendo también su salud y sus vidas a lo que estaba pasando en ese momento. Muchos de estos latinos no se enteraron nunca que tienen unos derechos, que hay quien los proteja, que se tienen que dar a respetar. Muchos, es que muchos venimos a este país buscando el sueño americano y el sueño americano se convierte en una pesadilla de tal magnitud que uno termina sumiso al abuso o sumiso a la falta de respeto, sumiso a lo equivocado. Entonces, me encanta esta conversación, Carmen, porque podemos realmente empoderar a la persona humilde, la persona trabajadora, aquella persona que tiene 3 trabajos, que lucha día a día para traer el sustento a su hogar y que entienda que tiene unos derechos. Muchas personas no lo saben, Carmen. También Pedro, sí, tiene mucha razón. Y esto quizás tiene un poco que ver con la forma y la concepción que traemos nosotros, los trabajadores de nuestros países. En nuestros países no se acostumbra a reclamar por nuestros derechos, cualquiera que sea nuestro derecho, ¿no? Ajá, En nuestros países, y muchos salimos de nuestros países precisamente porque nuestros derechos no eran reconocidos, exacto. porque nos sentíamos discriminados, porque no teníamos oportunidades, porque los salarios son o siguen siendo muy bajos todavía en los países de Latinoamérica. Ajá, Entonces, también hay una, como latinos, ¿no? O como latinoamericanos, hay una concepción errónea del papel que juegan los sindicatos, ¿no? O sea, muchos escuchamos sindicatos en nuestros países, ¿no? ujú, Muchos supimos de sindicatos en nuestros países. Los sindicatos históricamente han jugado un papel importante en los procesos, por ejemplo, en El Salvador, yo soy de El Salvador, los sindicatos jugaron un papel importante durante el periodo de la guerra civil que afectó al país, ¿no? Tuvieron un rol muy activo. ujú. Los sindicalistas fueron asesinados, igual aquí en este país, el hecho de que ahora nuestros derechos sean reconocidos es porque hubo un grupo de trabajadores organizados que empezaron a luchar y a reclamar por nuestros derechos. Recordemos el histórico hecho que sucedió en Chicago, ¿no? Las trabajadoras que fueron quemadas en la fábrica en Chicago, que estaban protestando por mejores pagas o mejores salarios. Entonces, quizás para A eso empezar es un el Día de la poco, Mujer, ¿no? tiene un poco que ver, ¿no? Y tiene un poco que ver con el Día Internacional del Trabajo también. Ajá. Y aquí es donde volvemos a lo mismo, Pedro, el papel de la mujer en todo este movimiento ha sido también decisivo, porque las mujeres han aportado con su valentía y con su gallardía en circunstancias en las que se han tenido que realizar acciones en las que exponen hasta su vida, no solo por un beneficio propio, sino que también por un beneficio colectivo que ahora podemos ver en el reconocimiento de todos los derechos de todos los trabajadores. Fíjate, yo pertenezco a un sindicato, yo soy miembro de SAG-AFTRA y aquí no aplica. O sea, no aplica porque las compañías para las que yo trabajo no están en la unión. Igual no quiere decir que yo haya perdido mis derechos ¿no? y mi lugar en lo que es los derechos como actor. Se creó esa unión cuando el famoso Parker, el manager de Elvis Presley, abusaba severamente de las ganancias que este hombre tenía. Y fíjate que fue por él Ujú. que hoy existe un porcentaje legal que un actor o un manager recibe por la explotación que había en esta profesión del entretenimiento. Yo trabajo ahora en un restaurante, vamos a hacer que yo trabajo en un restaurante como busboy o como recogedor de platos, o como limpiaplatos, o como waiter, o como bartender, o como manager, y escucho esta entrevista, escucho esta charla de que hay un lugar donde hay un derecho para mí, o donde me pueden proteger, tal vez me puedan proteger. ¿Por dónde entro? ¿Cómo le llego? ¿Cuál es el primer paso que debo dar para entender mis derechos en este país como latino y como trabajador? Sí, Pedro, es cierto, hay muchas empresas eh, que no tienen un sindicato Ujú, o que hacen más difícil la formación de un sindicato, per se en el lugar de trabajo, ¿no? Pero hay organizaciones como LACLA que podemos ayudar a estos trabajadores que necesitan ayuda, que necesitan una guía. eh, Pueden visitar la página de LACLA, lclaa.org,
ORG, y ahí hay información, muchísimo más información más extensa de quiénes somos, de cómo, de qué programas tenemos, de qué hacemos, pero en LACLA podemos darle una guía. LACLA tiene capítulos o chapters alrededor del país, en 24 estados del país, y cada capítulo ayuda y tiene conexiones con la comunidad y con este tipo de trabajadores que no sabe qué hacer cuando está enfrentando una situación de injusticia laboral, o que no sabe a dónde acudir, o que tiene miedo de buscar ayuda y decir, miren, yo trabajé 15 días y no me han pagado, ha pasado un mes y no me han pagado, o yo trabajé cierto tiempo y no me pagaron lo que me prometieron. Entonces, organizaciones como nosotros podemos ayudarles a estos trabajadores, ¿Cómo le pueden a ayudar? guiarlos. ¿Le proveen? ¿Hay ayuda, asesoría legal? ¿Cómo? Bueno, primero hay que ver qué es lo que pasa. La Y ahí situación, y la situación, por cuál es el problema, ¿no? Si es un problema de pago de salario, entonces el chapter puede acompañar al trabajador a que lleve su queja al lugar correspondiente para que le paguen, ¿no? entiendo. Podemos también, le asistimos para que sepa cuándo es que puede, haber una queja, y para que una cosa muy importante, Pedro, para que sepan que no están solos, porque no Es no que uno se siente de repente tan solo, y uno en no un s mundo tan no complicado, lleno de tantas diferentes tipos de energías, que uno en el momento se puede quedar en un trauma de que aquí no hay nadie para mí, ¿quién me protege? ¿Quién lucha por mis ¿O derechos? quién me ayuda? Es una cosa que, nos podría parecer un poco sencillo, pero que allá afuera hay muchos trabajadores que están pasando por injusticias, que están sufriendo, esta diferencia a veces grande, abismal, en cuanto a los salarios, y sienten que están solos. Pero lo primero es saber que no están solos. Lo primero es saber que hay organismos que pueden guiarlos, ¿no? Y que pueden llevarlos y que pueden acompañarlos en algunos casos, en procesos, ¿no? Pero lo primero, y es saber que no estamos solos como trabajadores, o como miembros de la fuerza laboral del país. Y luego, otra cosa importante, es eh, también tener bien presente que no importa nuestro estatus migratorio, no importa si tenemos permiso de trabajo, si estamos de forma irregular en el país, tenemos derechos como trabajadores y nuestros derechos valen y nosotros podemos ser escuchados y podemos ser representados por quienes llevan estas voces a los lugares correctos para ir rompiendo con estas injusticias en el ámbito laboral. Es que me parece una maravilla que tú me digas a mí que hay un lugar donde me protegen, donde hay un entorno profesional, intelectual que tiene que ver con mi estatus, mi forma de vivir, pero ¿y cómo le hago? ¿A dónde llamo? Fíjate, Carmen, es como, para mí es impresionante lo que tú me estás diciendo, porque yo vivo en un mundo laboral donde veo tantas injusticias, donde veo tantos, los diferentes niveles de clases sociales y diferentes tipos de abusos, que yo conozco mucha gente que está ciega, ciega a la posibilidad de que alguien les dé la mano, de que alguien les proteja, de que alguien luche por ellos. Entonces, para esa persona que nos escucha, ¿cuál es el primer paso para dar? Primero, sépase que no está solo, que hay organizaciones como LACLA, hay sindicatos que pueden acompañarlos, que pueden hacer que su voz sea escuchada. Eh, Luego, tenemos que romper ese miedo, Pedro, el miedo de pensar que porque yo reclamo por mis derechos, voy a perder mi trabajo, Exacto. cuando no es así. Nosotros tenemos derechos y tenemos el derecho de pedir que se hagan valer nuestros derechos. Y aquí vamos a una cosa importante, Pedro, para hablar un poco de por qué es importante, que reconozcamos, nuestros derechos, el rol que tenemos como trabajadores latinos, porque ya a este momento, y aquí voy a citar un poco de datos que tenemos nosotros en nuestro último reporte, Okey. Trabajadores Latinos y Sindicatos, una alianza estratégica para el progreso de Estados Unidos, y esto nos ha revelado
que los latinos en este momento representan el 19% de la población total del país. Ya no somos una minoría, ya no somos un grupo pequeño, ya estamos siendo reconocidos. Este 19% somos 62.5 millones de latinos en Estados Unidos. 62 millones Mucho. es mucho y es un grupo significativo. Ujú. Y tenemos que tener la conciencia de para que en orden de ver, okey, tengo derechos, quiero hacer valer mis derechos, eh, tengo derecho a participar en la vida cívica del país, porque esto ha quedado demostrado en las elecciones pasadas. Ujú. Los latinos definieron en condados y en ciudades el resultado de las elecciones. Y no podemos hablar de defender nuestros derechos como trabajadores sin dejar de hablar de la importancia de la participación de nosotros los latinos en los procesos cívicos del país. Va. ¿Por qué? Porque si tenemos a otros latinos que nos entienden, que saben que no estamos solos, que saben cuáles son nuestras necesidades, que saben por qué tenemos miedo de denunciar injusticias en el ambiente laboral, estos latinos que nos entienden y que saben y que están en la esfera de la participación política cívica, van a representar nuestros intereses, Va. porque nos comprenden, ¿no? Y hablamos como que nosotros somos latinos y hay un mundo anglosajón en el cual podemos ser víctimas de prejuicios, racismo, etcétera. Pero cuando es un latino el que lo hace, el que es el racista, el que es prejuiciado, el que contra su propia gente trabaja de una forma sublime, pero garantizante, y que hiere y que destruye. Es Porque triste. también También existe en nuestro sucede. mundo, no es como que solamente ellos en contra de nosotros, nosotros también en contra de nosotros tenemos problemas, ¿qué Ta hacemos? también sucede, y por eso debemos de saber, no importa quién esté del lado de donde se cometen las injusticias, sea anglosajón, sea latino, sea de otro país, sea no importa quién está de ese otro lado, en donde se está cometiendo una injusticia y nos están afectando nuestros derechos, nosotros tenemos el derecho de denunciar. Y quienes podemos ser las voces de los trabajadores que tienen miedo, que no saben, la importancia de tener de comprender que tenemos derechos, tenemos también la responsabilidad de seguir siendo esa voz de estos trabajadores. No importa que quien comete la injusticia es blanco, es amarillo, es Exacto, rojo, es azul, exacto. es café, no importa nada de eso. Importa que cuando hay una injusticia tenemos que denunciar, tenemos que hacer valer nuestros derechos y tenemos que educar a nuestros pares latinos y decirles: "Hey, no estás solo, tenemos los mismos derechos todos". Eso. Bueno, pues vamos a hablarle directamente a esa chica que trabaja en limpieza, a esa chica que trabaja como en la caja registradora del restaurante. Vamos a hablarle a esa dama que es una ejecutiva que nunca se enteró que existe esta organización. Una invitación de tu parte, el llamado a la acción, porque en la unión está la fuerza y mientras más seamos los que nos unimos, más fuerza vamos a tener. Así es. El primer llamado, y voy a usar aquí, Pedro, un ejemplo que escuché de una amiga, eh, y ella contaba, la semana pasada, expresaba su frustración, porque en este momento ella está trabajando en la industria de la limpieza. Ok. Eh, esto, primero, todos hemos pasado por una situación así. Ujú. Todos tenemos cierta preparación en nuestros países. Muchos hemos tenido, acceso a la educación en nuestros Y con todo y países. eso tenemos que trabajar en Y lo que tenemos que trabajar. exactamente, pero eso no quiere decir, número uno, que no tengamos derechos, y número dos, que no tengamos la oportunidad de mejorar nuestra condición y nuestra situación laboral. Quizás en algún momento muchos han tenido que hacer otros trabajos completamente diferente a lo que hacían en sus países, porque este es un contexto diferente y acabamos de llegar y muchas razones, ¿no? Pero eso no quiere decir que aquí no tengamos la oportunidad de poner en práctica nuestra experiencia y lo que hemos aprendido, y de que no se nos reconozca como trabajadores.
y volviendo al ejemplo ella se sentía frustrada porque decía que había sido un supervisor le había dicho que su título no valía aquí y que tenía que trabajar donde estaba porque aquí no era nadie. Eh, Primero, que eso no es correcto Te que lo un diga de esa supervisor te lo forma. diga. Ajá, Eso es discriminación. totalmente. Y eso no puede pasar porque tenemos derecho a no estar expuesto como trabajador a una situación discriminatoria. Ah, Eh, y eso puede ser llevado con recursos humanos para evitar que vuelva a pasar, ¿no? Pero y a medida que nosotros vamos cambiando esta idea de que no, yo no voy a decir nada porque necesito mi trabajo, porque entonces si yo digo algo, este supervisor va a tomar acciones en mi contra, ujú. molesto porque yo dije algo. Pero esos son los primeros pasos que tenemos que dar. Y especialmente las mujeres, cuando Pedro me pregunta el mensaje, especialmente las mujeres Mm, latinas, mujeres, tenemos que reconocer el gran valor y el potencial que tenemos, y reconociendo ese potencial que tenemos como trabajadoras latinas, eh, que en este momento podemos estar en otra industria que no es donde nosotros tenemos experiencia, pero que con empeño, con perseverancia, con preparación, sabiendo que tenemos derechos, sabiendo que las mujeres empoderadas hacen un gran cambio, primero en su ambiente, luego en su familia y luego juntas en la sociedad o en la comunidad, eh, las cosas pueden cambiar y las cosas exacto, pueden mejorar. me encanta. Las mujeres facturan. Sí, así es. Los Ya no tiempos han lloran, cambiado. ya no lloran, No, 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 y facturan. el derecho a darte a respetar tus principios. Hoy estamos en un mundo diferente, en un mundo que está presente. Los tiempos han cambiado. No estamos en nuestros países donde tenemos que aguantar cualquier cosa porque simplemente así son las cosas. Aquí hay un próximo nivel o un paso que puedes dar. Y hoy esta unión, esta organización de Consejo Laboral para el Avance del Trabajador Latinoamericano es real y está aquí para ti. Así es, pueden buscar al ACLA, como dije, lclaa.org, el sitio web LCLAA. Pueden encontrarnos en las redes sociales, pueden escribirnos y nosotros podemos referirlos con el capítulo al que les correspondería, ¿no? Tenemos un capítulo o chapter del DNB y tenemos programas, tenemos jornadas de educación, y esto es sumamente importante, Pedro, que sepamos, que nos eduquemos, que aprendamos. eh, Nunca se deja de aprender, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para estudiar algo que no teníamos idea que podíamos estudiar, pero principalmente las mujeres tienen la oportunidad en organizaciones como LACLA de empoderarse, de aprender sobre sus derechos y de ser esas entes multiplicadoras, porque recordemos también hay muchas mujeres madres de familias solteras, cabezas de familia, y también nuestro estudio refleja esto, ¿no? Que cuando una mujer está empoderada, cuando una mujer sabe, cuando una mujer tiene acceso a mejores salarios, porque ahorita, tenemos que decirlo, eh, una mujer latina gana 52 centavos eh, comparada con un hombre blanco que gana $1 Entero. entero. 48 centavos hacen una gran diferencia Sí, en los hogares especialmente de donde las mujeres son las cabezas del hogar y las proveedoras principales del hogar. 48 centavos pueden hacer la diferencia entre que mi hijo vaya o no a la universidad o a una buena universidad, que mi hijo tenga todos los materiales, que mi hijo pequeño tenga todos los materiales que necesita para ir a la escuela, que mi hijo tenga acceso a una alimentación adecuada para que se pueda desarrollar bien en la escuela. Entonces, saber este tipo de cosas, Pedro, es muy importante y es muy necesario para que vayamos generando esa conciencia
de por qué tenemos que hacer valer nuestros derechos. Me encanta, me encanta. Carmen, gracias. Usted ha sido informado e informada. Es Carmen Rodríguez, coordinadora de comunicaciones y programas para el Consejo Nacional para el Avance del Trabajador Latinoamericano en cara a cara con la comunidad. Esto es un cara a cara, que la gente entienda cuáles son sus derechos, quién los protege, a dónde pueden ir. Te agradezco mucho esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Siempre llena mi corazón estar con ustedes, compartir. Y me llena también mucho poder llevarle a nuestra comunidad, a nuestra gente, toda esa información que a veces uno desconoce que está ahí, que a veces Exactamente. uno no sabe que hay organizaciones como LACLA que nos pueden ayudar. Por eso eres una de las periodistas más importantes y para Ah, mí gracias. de mis favoritas, porque traes un contenido, no, una vida llena de colores y sabores que realmente me identifican contigo y me hacen sentir presente, me hace sentir protegido